Herrera. Vamos a hablar sobre el condominio Los Pioneros en San Pedro de la Paz, con su presidente, el presidente del comité de administración, o la presidenta en este caso, Marta Díaz, de San Pedro de la Paz. Bienvenido, senador, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta mañana. Como va, gran Pepo, una alegría estar en contacto con usted. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, pues, y a través de Radio Conquistador con nuestra querida gente del Gran Concepción. En este momento estoy en Coronel, tuve una reunión tempranito con un club deportivo acá de Coronel, pero gracias a la tecnología no vamos a hablar de Coronel, sino como usted bien lo anticipó, vamos a hablar de San Pedro de la Paz, específicamente de un condominio que se denomina Condominio Los Pioneros, que tiene, como todos los condominios, un comité de administración que tiene actualmente como presidente, a quien hoy día nos acompaña. Me refiero a Martita Díaz. Buenos días, Martita Díaz, no se lo ve su mayor esfuerzo. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Martita. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, estimada Martita, por la compañía. Gracias. Estimado Pepo, yo estuve el día sábado a la 1 en reunión con parte de la directiva de este condominio. Ahí la Martita nos va a indicar cómo se organizan. Y bueno, este condominio ha presentado algunas fallas importantes en sus torres, que se arrastran desde hace muchos años. Lo primero que hubo que desenredar, y ahí pasamos varios años en este desenredo, era que el condominio pudiera tener la característica legal o la condición legal que permitiera la postulación de sus reparaciones o sus mejoramientos con cargo a fondos públicos, ¿no? Originalmente no tenía esa calificación, y hubo que hacer un montón de reuniones y gestiones que demoraron, ¿ya? Como todas las gestiones que tienen que ver con los temas más bien jurídicos, para finalmente darle el carácter social que les permitía ser sujeto de postulación. Pero bueno, Martita, cuéntanos un poquito, porque los auditores no necesariamente saben de qué características es el condominio. Cuéntenos dónde queda ubicado, cuántas familias viven ahí, cuáles fueron los problemas que tienen y por qué se originaron, y después ya entramos de lleno en lo que vamos a hacer con la subadministración 1 y 2 fundamentalmente. Adelante, Martita. Muchas gracias. Mira, nuestra comunidad está en la comuna de San Pedro de la Paz. Somos uno de los condominios, se dice, más grandes de Chile. Actualmente nosotros tenemos 725 departamentos. 725. ¿ya? Y esto se dividen en 4 anillos, ¿ya? Este condominio originalmente se entregó en el año aproximadamente 2002-2003. Yo estoy de esa fecha, yo llevo aquí ya 22, 23 años, aquí residiendo en este lugar. Es un condominio muy grande, que requiere mucha ayuda de distintos organismos públicos. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo ya y en realidad necesitamos bastantes mejoras en relación, por ejemplo, no sé, a los techos, a todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Y hemos acudido, como dice el senador, a varias instituciones que nos ayuden en el sentido de poder mejorar. Esa es como más o menos la realidad del condominio. Ya. Sí, eso. Y las posibilidades de poder precisamente lograr ese objetivo de la mano del senador Andrés Albergue, ¿no? Sí. Correcto. Él nos está ayudando bastante. Como él dijo, tuvimos una reunión el día sábado, la cual no pude estar presente porque estaba un poquito enfermita, pero él me llamó y me orientó, porque yo estoy recién tomando el cargo, llevo poquitos meses, ha sido bastante complicado, difícil, porque esto es muy grande y mucha gente con distintos hábitos, maneras de pensar, y hay que llegar a un consenso finalmente. Pero él nos ha ayudado y nos ha aportado ideas, y ahí vamos camino, y ojalá esto se concrete, ojalá a final de año. Sí, yo quiero ahí ser claro y preciso para no generar falsas expectativas, estimado Pepo. Nosotros durante el año pasado tuvimos una serie de reuniones con los representantes de la anterior directiva, porque la Martita, como acaba de mencionar, acaba de asumir hace poco. Y estuvimos viendo la posibilidad de poder
postular los casos más graves a una línea de financiamiento que se denomina asignación directa, que es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que en el fondo es una línea de financiamiento no concursable que se ocupa para casos extraordinarios, ya sea por sus características, ya sea por su nivel de urgencia, etcétera. Entonces, siempre el Ministerio de Vivienda lo que trata de hacer legítimamente, y me parece que está bien, digamos, es tratar de ver si el caso perfila para concursar. ¿Ya? Porque la regla general es que usted... La regla general es que si usted quiere mejorar su condominio, uno concurse, formula un proyecto a través de una entidad patrocinante y una constructora, y después lo toma y lo postula al llamado correspondiente. Y en este caso es el llamado de mejoramiento, de proyectos de mejoramiento que rige el Decreto Supremo 27. En la jerga del MIMBU le dicen el DS 27. Pero bueno, aquí tenemos dos problemas. Uno es la cantidad de torres. ¿Cuántas torres son? 7. Esto se divide en cuatro anillos y total hay 725 departamentos. Pero la primera restricción que hay es el número, pues, la plata. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, bueno, lo segundo son las características específicas de ¿cómo se llama? De los problemas, ¿no? Entonces, finalmente lo que se resolvió después de varias reuniones, ¿ya? Con el equipo de la Seremi de Vivienda, ya sean los representantes de la Seremi Claudia Toledo y también los que ven específicamente los temas técnicos y de condominio, me refiero al profesional Carlos Cáceres y al jefe de la unidad de condominios, don Carlos León. Entonces, finalmente lo que se resolvió a fines del año pasado es que para los casos más críticos, es decir, para las subadministraciones 1 y 2, se va a permitir la postulación de una asignación directa, ¿ya? Por las características específicas y la gravedad de dichos casos. Entonces, para poder hacer la postulación, esa decisión ya se entregó oficialmente el año pasado, ¿no? En una videoconferencia donde participó el municipio, participaron los dirigentes de aquel entonces y también participé yo. Entonces, asumiendo de que esa decisión está, lo que estamos esperando ahora es que se genere el llamado del DS27, que va a traer los valores, ¿ya? Porque lo que se postula a asignación directa tiene que tener como presupuesto asociado los valores del llamado de este año, ¿ya? Entonces, lo último que se nos dijo, ¿cierto?, es que estamos esperando el llamado del DS27, de ese concurso, para que la entidad patrocinante y la constructora saquen de ahí los valores, ajusten el presupuesto a dichas condiciones y finalmente tomen el proyecto, le pidan la autorización a la Seremía de Vivienda de la región del Biobío para ingresar esta solicitud de asignación directa y se ingrese al Servio para su revisión. Cuando eso ocurra, ya se nos adelantó de que la solicitud va a ser una asignación directa nacional, es decir, que finalmente se resuelva en Santiago. Eso quiere decir que va a tener 2 revisiones técnicas. Sí. Una revisión regional, que demora un par de meses, dependiendo de un montón de cosas, y después una revisión nacional, proceso al final del cual se firma una resolución por parte del ministro del momento en donde se aprueban los recursos. De punta a punta hay distintos niveles de tiempo, ¿ya? Lo normal es que esto converja un año, lo normal, ¿ya? Un poco menos, un poco más. Ahora, hay casos que se demoran un poco menos, sí, y hay casos que se demoran más, digamos, dependiendo de las características de calidad de la formulación del proyecto y otras variables que se irán evaluando en su momento. Y quiero preguntarle yo a Martita sobre cuáles son las dificultades mayores o cuáles son las características, digamos, en términos de reparación del condominio, digamos. Del condominio. Específicamente refiere a la subadministración 1 y 2, Martita, que son las que se van a ir a... Correcto. Mira, mayormente aquí son los techos. Tenemos vecinos que en este momento, producto de las lluvias hasta el año pasado, se estaban goteando.
y hay mucha humedad que ha generado porque ya los techos no están en condiciones por el tiempo más que nada. Ya entonces se han hecho reparaciones menores, pero que han servido solamente de parche, ¿ya? Y lo otro, que también tenemos otro problema, que es toda la impermeabilización de las paredes, de las torres, ¿ya? Que eso es como en calidad de urgente que todos los vecinos requieren. Eso como mayormente lo que se necesita. Después yo quiero aprovechar de decir una cosa. Aquí, bueno, este caso de los problemas de este condominio no es un caso aislado. No, imagino que no. En San Pedro de la Paz, debe ser generalizado. Y en la región, lamentablemente, hay muchas construcciones que, ya sea por el paso del tiempo, ya sea por mala construcción en su momento, han presentado problemas, ¿no? Hay mucha demanda por mejoramiento, ¿ya? Y hay relativamente pocos recursos. Entonces aquí es donde también urge volver a crecer, ¿ya? El crecimiento económico, Bebo, no solamente genera mejoramientos en las condiciones de quienes trabajan, claro. O sea, aumenta las probabilidades de encontrar trabajo, aumenta la probabilidad de mejorar las condiciones en que uno lo emplean, porque se genera competencia en el mundo de la empresa por tratar de mantener a los colaboradores, pero también es el dinamismo de la actividad económica es el factor que más determina la recaudación tributaria, ¿ya? Yeah. Cuando hablamos de recaudación tributaria, mucha gente piensa que esto depende de la tasa de impuestos. Sí, depende en algún grado de la tasa de impuestos, pero depende fundamentalmente del nivel de actividad económica del país. Recordemos cuando uno va a comprar pan, ¿cierto? Le hace un aporte al fisco que es equivalente al 19% del IVA multiplicado por la cantidad de plata que gasta en pan, ¿no? Entonces, mientras más plata gaste, más aporte hace al fisco, y la cantidad de plata que uno gaste depende de un montón de factores, pero depende fundamentalmente también del nivel de ingreso que uno tenga, y el nivel de ingreso depende necesariamente del nivel de actividad. Entonces, el país en general está con una estrechez económica, el fisco está haciendo un ajuste, no solamente en materia de vivienda, sino en los otros ministerios también, razón por la cual es muy importante que el país vuelva a crecer. Hay algunas cosas de corto plazo que pueden afectar aquello, como es el proyecto que tiene que ver con la permisología, que está en sus últimos trámites en el Parlamento, pero también, en el fondo, en un país presidencialista, esto depende fundamentalmente de la visión económica que tenga el número uno que esté a la cabeza del país. Exactamente. ¿Ya? Sí. Y entonces, lo que hay ahora... Lo que hay ahora fundamentalmente en el caso, o sea, dicho eso en términos generales, en particular para este caso, dadas las restricciones económicas existentes, no se va a poder hacer una intervención inmediata en todo el condominio Los Pioneros, sino que se va a partir por las subadministraciones 1 y 2, que equivalen a cuánta... Por lo más urgente. Equivalen a 16 torres. A 16 torres, ¿ya? 16 y esas 16 torres, por las características por las características legales de su condición y también por las características de las afectaciones, finalmente se determinó que el camino a seguir era fundamentalmente el de la solicitud de una asignación directa nacional, que esperamos pueda postularse y presentarse al Ministerio de Vivienda dentro del primer semestre. Debería haberse ya ingresado, pero estamos a la espera de que llegue el llamado el concurso que se rige por el TS27 para desde ahí sacar los valores que la entidad patrocinante y la constructora le asignen al presupuesto del proyecto de reparación, para que con esos índices o esos valores el proyecto se pueda cerrar y postular a la fuente respectiva en el Ministerio de Vivienda, específicamente en el SERVIU, con el visto bueno de nuestra Seremi de Vivienda de la región de Biobío. Martita, me da la impresión que es lo más urgente, se va a empezar por lo más urgente, pero eso ya es un muy buen inicio, porque después pueden, ¿cómo se llama?, completarse con proyectos en los próximos años, ¿no? Por supuesto. Mire, sí, como yo le decía, lo más urgente aquí que requiere una ayuda son los techos. Los techos y la impermeabilización de las paredes, porque han tenido consecuencias, se ha ido mejorando en la medida que se puede, pero el costo es bastante grande en relación a lo que tienen que aportar los vecinos. Y no están en condiciones, porque muchas personas están sin trabajo, tienen trabajo esporádico, entonces, aparte de pagar su gasto común, tendrían que hacer otro aporte, y no alcanza como para eso. Sí. ¿Ya? Sí, es complicado.
porque Yo aquí hay quedé con gente una que tarea. vive clase media. Sí, yo creo que una tarea para el día de hoy, Pepo, Ya. porque en el nivel regional no saben, lo único que saben es que el llamado o las características del concurso, el llamado mismo, Sí. las condiciones del llamado, ya debieran haber llegado. Usualmente llegan en marzo, pero ya estamos en abril y no han llegado. Entonces yo quedé con la tarea de contactar al jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda del nivel central, don Carlos Araya, Ya. para poder preguntarle cuándo va a llegar esa información, que esperemos llegue en abril, pero como fundamentalmente depende de la gestión de su departamento, le vamos a preguntar directamente cuándo esto va a ocurrir, porque no solamente la gente del condominio de los pioneros está en la espera de esa información, sino que mucha gente que quiere postular a proyectos de mejoramiento, ya sea a través de AD o del concurso tradicional. Bueno, pues esperamos que esto, ¿cómo se llama? Se vaya materializando lo antes posible. Se va a materializar, no tengo ninguna duda. Ojalá en el más corto plazo posible, Martita, ¿no? Ojalá sea así. Ojalá sea así. Fantástico. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Enrique. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pepo, y muchas gracias a la Martita por su disponibilidad a poder tener esta conversación. Y un cariñoso saludo a toda nuestra gente del condominio Los Pioneros. Esperemos que, como bien se dijo durante esta conversación, durante este semestre logremos ingresar la postulación que después junto a sus representantes le vamos a estar haciendo seguimiento para mantener el dinamismo del avance para que finalmente el financiamiento llegue lo antes posible. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también, Martita.